Primero quisiéramos pedirle que nos haga una breve caracterización de las diferentes reformas estatales y las implicaciones que han tenido en los modelos de gestión pública en América Latina los últimos 30 años. Bueno, a ver, básicamente todos los países de la región empezaron a vivir un proceso de cambio muy fuerte, muy profundo, que impactó hacia el interior de todas nuestras matrices estatales, básicamente a partir de mediados de la década del 70. El ritmo, la intensidad de esos procesos de cambio fue distinto en cada uno de los países de la región. Pero básicamente ese proceso de cambio implicaba un proceso de modificación de la antigua matriz relacional de nuestros estados, digamos, ¿ciertos? En términos de estados benefactores, estados sociales, estados asistenciales, como o matrices estatales, más pensando en matrices estadocéntricas, que fueron básicamente el tipo de modelo relacional que durante 40, 50 años tuvieron nuestros países, más o menos a partir de la década del 40 hasta este momento, ¿no? Ese modelo implicaba políticas públicas de Estado presente, en donde básicamente el modelo era un modelo fuertemente inclusivo de lo social, las políticas sectoriales eran políticas básicamente de corte universal o con pretensión de universalismo, ¿no es cierto? Más allá de que muchas veces al interior de nuestros propios países, digamos, ¿cierto? Había modelos de exclusión societales, culturales, políticos, etcétera, etcétera. Y un modelo de gestión pública muy basado, digamos, ¿cierto?, en una burocracia fuerte, poderosa, estable, que tendía a desplegar sus funciones a partir de este proceso de construcción de capacidades estatales específicas para la región. A partir de este punto de clivaje en la década de los 70, el modelo de gestión pública comienza a cambiar y comienza a cambiar mucho, ¿no es cierto? Básicamente comienza a cambiar el modelo relacional de nuestros estados. Esta idea de los estados presentes es reemplazada, digamos, ¿cierto?, por un modelo en donde el mejor asignador de recursos sigue siendo, se piensa que son los mercados, ¿no? Los gobiernos, las burocracias tienen que desplegar sus acciones en aquellos momentos en donde los mercados fallan, los gobiernos fallan, y a partir de ahí, a partir de políticas sectoriales específicas, desplegar un tipo de despliegue de acción pública, de delivery de bien público específico. Conjuntamente con eso, y muchas veces de la mano de lo que se denominaron las reformas de segunda generación de nuestros países, empezaron procesos de modernización de la gestión pública, ¿no?, que fueron una continuidad de los procesos de desguaces de nuestras antiguas burocracias, que ya eran vistas como burocracias ineficientes, que de alguna manera eran burocracias que representaban un poder infraestructural de los estados que estaba desapareciendo a medida que nuestros estados se descentralizaban, se privatizaban, etcétera, etcétera. Este modelo de gestión básicamente era la idea de generar un mecanismo de gestión pública gerencial, ¿no?, en donde el gerente público podía tomar decisiones no tanto en virtud de una relación más
burocrática tradicional, vertical, ¿no? Sino en cuestiones más de horizontalidad. Un burócrata que podía perseguir resultados, que podía generar nuevos mecanismos de gestión de lo público, sobre todo dentro de las políticas públicas y de las políticas sociales. Esto es, podía incorporar criterios de gerencia social, podía incorporar mecanismos de asignación del gasto, de focalización, podía incorporar patrones para el seguimiento de las políticas, para la evaluación de la política, que básicamente venían a generar nuevas rutinas hacia el interior de nuestros estados. A la salida de este modelo relacional, digamos, ¿cierto?, de estado ausente, en gran parte lo que estamos reflexionando, yo creo que de distintos ámbitos, de ámbitos académicos, de ámbitos de la gestión pública, de ámbitos decisionales de la política, es cómo volver a regenerar esas viejas capacidades estatales, ¿no? Cómo volver a regenerar ese burócrata que tiene una relación diferencial con el político, ¿no? Que es una persona que tiene un contrato de producción de bienes públicos diferente, que tiene una relación difícil, ¿no? Una relación complicada entre el decisor político y el burócrata, pero que indudablemente nuestros estados que comienzan a desplegar sus velas en torno a la producción de políticas más inclusivas necesitan de este saber específico para desarrollar sus políticas. No es un camino fácil, ¿no? Sí, es muy fácil destruir burocracias, ¿no? Es solamente recortar los déficits, recortar el presupuesto público y despedir X cantidad de burócratas, ¿no? Es muy difícil formar burócratas. Es una cuestión más en términos de un compromiso intergeneracional, ¿no es cierto? De decir, bueno, a ver, estas personas que hoy ingresan a la carrera del servicio civil van a permanecer formándose al interior del Estado 20, 30 años, ¿no? Para que esas personas puedan cabalmente desplegar las acciones que el Estado necesita. Entonces, es un proceso que implica el despliegue de una política a muy largo plazo. Conjuntamente con eso, yo creo que sí hay una serie de cuestiones, digamos, ¿cierto?, que desde una visión crítica uno puede llegar a incorporar respecto de la idea del New Public Management, de la nueva gerencia de lo público, digamos, ¿cierto?, que tienen que ver básicamente con estas ideas, ¿no?, de la gobernanza política. Esto es, no está mal incorporar al desarrollo de la política criterios de eficiencia y eficacia. Hay que pensarlos, hay que repensarlos, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? No está mal incorporar mecanismos de rendición de cuenta a la gerencia pública, ¿no? No está mal buscar que los distintos actores que participamos dentro de la gerencia de lo público empecemos a pensar en indicadores o en metas mucho más fuertes y poderosas a la hora de pensar y planificar nuestras políticas, ¿no? Salir de esa relación entre insumo-producto. Digo, tengo tanta plata de presupuesto para comprar tantas vacunas. Bien, perfecto, eso está bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todas esas vacunas? ¿A qué población llega? ¿Qué incidencia tiene respecto de una enfermedad? ¿No? Entonces, tratar de incorporar una lógica mucho más fuerte en los mecanismos en los cuales nosotros pensamos y procesamos las políticas, creo que, de vuelta, es un desafío. Ahora, ese desafío necesariamente tiene que ser encarado a partir de que nosotros volvamos a rediscutir el papel de la burocracia, de la vieja burocracia weberiana en el proceso de conformación de políticas públicas.
¿Cuál sería en este caso el nuevo rol del Estado? Pasar de ser un Estado del bienestar, muy benefactor, luego a un Estado casi ausente, ahora... Bueno, a ver, nosotros estamos en un proceso de reconformación de nuestros estados, ¿sí? Un proceso en donde, si se quiere, en términos de esta distinción que un sociólogo americano, Michael Mann, hacía respecto de los poderes del Estado, ¿no? Un poder despótico, el poder ese de arriba hacia abajo que ejerce el Estado, digamos, ese poder que le permite tener la violencia legítima, ¿no? Se complementa con un poder más de tipo infraestructural, en donde el Estado se imbrica en términos societales. Bueno, nosotros creo que estamos en un proceso de recreación de esos dos poderes, ¿no? O sea, creo que estamos en un proceso en donde tanto desde los mecanismos en donde nosotros pensamos las políticas públicas, esto es, nuestros sistemas de gobierno, nuestras reglas institucionales, las reglas que rigen los intercambios entre los poderes, las reglas que rigen los intercambios entre los poderes nacionales, autonómicos y locales, ¿no? Bueno, todo ese conjunto de reglas hoy lo estamos volviendo a repensar. Y a su vez también estamos volviendo a repensar el poder infraestructural del Estado. Esto es, ¿está bien o está mal que el Estado participe en economía? ¿Está bien o está mal que el Estado sea un empresario? ¿No? ¿Está bien o está mal que el Estado desarrolle políticas activas en términos de subsidios? ¿No? O sea, nuevamente, estos mecanismos que de alguna manera se parecen a los viejos mecanismos de los estados benefactores, están volviendo a ser rediscutidos, están volviendo a estar en la palestra al momento de que nosotros estamos pensando el rol y la función de nuestros estados. En ese sentido, creo que hay algo que cambia fundamentalmente, y es que en este contexto irrumpen nuevos actores sociales, que serían los actores sociales organizados, ¿no? ¿Qué implicaciones y o transformaciones se han provocado en cuanto a los procesos de desarrollo de políticas públicas? Bien. A ver, en primer lugar, déjame hacer una aclaración, ¿no es cierto? Cuando hablamos de actores sociales, hablamos de un conjunto de actores sociales mucho más grande que los llamados nuevos movimientos sociales, ¿no? Entonces, ahí me parece que si el punto es ese, yo creo que todos nuestros países, todas nuestras matrices estatales están volviendo a repensar el tipo de relación específica que se da de intercambio con actores sociales. Un ejemplo, digamos, ¿cierto? Yo creo que quizás la política más exitosa que ha tenido o que ha desplegado el Estado argentino en los últimos 10 años tiene que ver con volver a meter dentro de la discusión de la política económica, ¿no?, la lógica de la discusión la lógica de la discusión sindical, ¿no? Esto es la relación que entre patrones y obreros se da a partir del mecanismo de negociación colectiva del convenio laboral, ¿no?, por medio del convenio colectivo de trabajo, ¿no? Yo creo que ese ha sido el elemento más fuerte y más dinamizador en torno a buscar lógicas cooperativas de desarrollo económico y social, ¿no? Ahora bien, si uno piensa eso, ¿no?, en la Argentina uno puede llegar a pensar, bueno, pero estos actores no son actores nuevos. Y es más, si uno lo piensa de la lógica actoral, uno puede decir, estos actores no son actores plurales,
no son muchos actores con intereses diversos, son más bien actores corporativos, ¿no? Que tienen un grado de representación muy fuerte, muy vertical en términos de la estructuración y la negociación de sus intereses. Sí, es cierto, ¿no? Y creo que esos mecanismos tienen que implicar una doble vía de discusión. Primero, un proceso a partir de los cuales estos mismos actores empiecen a discutir en qué medida les sirve o no les sirve la representación corporativa de intereses, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Argentina se está produciendo de una manera interesante. Ya no tenemos una central obrera, tenemos 4, ¿no? Dos, cómo incorporamos otros mecanismos estatales a la hora de dialogar con la sociedad civil, ¿sí? Y ahí, bueno, hay varios temas, digamos, ¿cierto? Ahí está el tema de, primero, cómo se disponen los mecanismos institucionales, digamos, ¿cierto? Que esto es cómo hay audiencias públicas, auditorías ciudadanas, o distintos tipos de mecanismos que muchos estados han empezado a ensayar en términos de tratar de entender cómo se representan estos intereses, ¿no? Y segundo, ver cuál es la lógica de conflicto, de cooperación que se da al interior de estos nuevos mecanismos, ¿no? En Argentina, en realidad, han sido muy pocas las experiencias de este tipo a la hora de discutir políticas sociales, ¿no? Nuestra Constitución o nuestro marco legal no se ha reformado para incorporar una serie de nuevos mecanismos, de nuevos institutos que ustedes, por ejemplo, en Bolivia están experimentando y que nosotros estamos viendo qué tipo de resultados tienen, ¿no? Estamos tratando de aprender en torno a ellos. Ahora, sin duda, digamos, estos espacios surgen como, por ahora, digamos, como un signo de interrogante, ¿no? Hay que ver, las asambleas ciudadanas son espacios de representación, siempre participan los mismos, ¿no? Y si en realidad no es un mecanismo por el cual se refuerza la voz de los que ya tienen voz. Y aquellos que todavía están excluidos respecto de estos mecanismos de representación siguen excluidos. Entonces, ahí hay que ver y analizar lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Muy bien cómo son estos nuevos mecanismos societales a la hora de discutir políticas. ¿Cuáles serían los principales factores que posibilitan la formulación de una buena política pública y una implementación exitosa en este contexto y tomando en cuenta? Sí. Bueno, a ver. Primero, una de las cosas que nosotros queremos traer y que hemos tratado de discutir fuertemente a lo largo de todo este seminario, digamos, es que no existe nada como una buena política pública por fuera de la lógica de los actores, por fuera de las capacidades, de los intereses, de los mecanismos de representación de los actores, ¿no? A ver, dicho más en bruto, digamos, ¿cierto? No existe nada como políticas de Estado. ¿Vieron esa apelación que a veces muchos hacen respecto a decir esto tendría que ser una política de Estado? Bueno, en realidad las políticas públicas son el reflejo de la capacidad de acordar, de cooperar que tienen los distintos actores que matricialmente componen la realidad institucional de un país. Estos son los órganos de decisión, los partidos políticos, las burocracias, estos actores sociales, ¿no? Los grupos de interés, todos ellos confluyen para tratar de establecer políticas públicas. ¿Cuáles serían los atributos que estas políticas públicas deberían tener en términos de esta lógica actoral? Y no hablo en términos valorativos, ¿no? Algunos de estos atributos pueden ser buenos o malos, no lo sé. A ver, por un lado, está claro que el tipo de arreglo, el tipo de acuerdo que lleguen estos actores en torno de las políticas públicas debería ser perdurable. Debería tener un tipo de acuerdo intratemporal para el sostenimiento de una política pública, ¿no? De lo contrario, las políticas públicas tienden a cambiar fácilmente en la medida que cambian
los gobiernos, que cambian las coaliciones de política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sería deseable que todos los actores políticos, que todos los actores de la decisión, que todos los parlamentarios, que los distintos presidentes que se alternen, pueden llegar a un acuerdo respecto de decir, bueno, a ver, este set de políticas lo deberíamos respetar en el tiempo, ¿no? Lo deberíamos mantener en el tiempo, adaptándolas, incrementándolas, lo que sea, pero lograr acuerdos que sean duraderos. Segundo, yo creo que una cosa que es importante, digamos, es que este set de políticas tiendan a generar buenos beneficios, buenos resultados sociales, ¿no? Tendría que haber una especie de interés societal en torno al perseguimiento, a cómo se persiguen estas políticas públicas. De vuelta, este interés social no está por fuera de la lógica de los actores, ¿no? Es un común denominador que los actores llegan respecto de cuáles son los mejores beneficios sociales que nuestra política pueda llegar a brindar. Las políticas públicas tendrían que tener criterios de eficacia, ¿no? Tendrían que tener mecanismos por los cuales, ya sea por el control del gasto, por el control de los resultados, por donde sea, nosotros podamos garantizar que esas políticas públicas cumplen los cometidos que nosotros queremos respecto de la persecución de este bien público, de este bien social, ¿no? Tendrían que ser eficientes, esto es, de alguna manera tendrían que haber mecanismos por el cual los distintos actores den cuenta de los resultados que van alcanzando respecto de esas políticas, ¿no? Pero, insisto nuevamente, todos estos atributos de la política pública, no me gusta llamarlo así, a ver, de la gobernanza de la política pública, tienen que ver con la lógica de los actores, tienen que ver con cuántos son los actores de la decisión, cuántos actores están sentados a la mesa de la decisión, cuántos actores logran ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que rigen esos acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que tienen estos actores para seguir manteniendo el acuerdo, para seguir cooperando, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de enforcement, ¿no? Por los cuales aparece un mecanismo de rendición de cuentas respecto de el cumplimiento del acuerdo? ¿Cuáles son los actores que deberían estar involucrados? Bueno, a ver, básicamente, primero los actores de la decisión, ¿no? Estos son los actores del gobierno, básicamente para nuestro sistema, que son sistemas en toda Latinoamérica fuertemente presidenciales, ¿no? Eso implica, bueno, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, que aparece como un tercer actor todavía que no ha logrado un desarrollo muy fuerte, muy autónomo en términos de el control de la política pública. Indudablemente los partidos políticos, ¿no? Y sobre todo el tipo de fortaleza que tengan los partidos políticos para representar intereses, ¿no? O sea, el tipo de sistema de partidos políticos influye mucho en la política pública, ¿no? Los sistemas presidenciales son sistemas que han funcionado muy bien con pocos partidos políticos. Cuando tienen muchos partidos políticos tienden a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saltear esos problemas? Porque, bueno, en la mayoría de nuestros países, nuestro sistema de partidos políticos se ha fragmentado, se ha desnacionalizado, se ha descentralizado, se ha hecho cada vez menos programáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los partidos políticos y el sistema de partidos políticos son actores claves al momento de pensar política pública. Las burocracias,
¿no? Que es este actor capaz también de mantener en términos de una lógica de la implementación de la política pública, estas políticas públicas que deberían acordarse hacia largo plazo, ¿no? Los movimientos sociales, ¿no? Todos, los organizados y aquellos que están surgiendo, ¿no? Aquellos que tienen representación corporativa, aquellos que tienen representaciones más plurales, ¿no?